Buenos días con todos. Mi nombre es Micaela Males y hoy les hablaré de qué investigaciones sobre la ISO 14001 y el turismo existen en el Ecuador y cuáles son sus hallazgos. La ISO 14001 se la puede explicar en una sola frase, y es que busca proteger al ambiente, y se llega a ese objetivo única y específicamente mediante la gestión de los riesgos, que ya sea que se produzcan por medio de cualquiera de nuestras actividades diarias o por nuestras acciones como empresa. Esta certificación es para cualquier empresa u organización de cualquier tipo, independientemente de su actividad o sector, que desee tomar conciencia de sus responsabilidades ambientales. La ISO 14001 posee unos ciertos criterios fáciles de seguir con respecto a la gestión ambiental. Una vez cumplidos estos requisitos, las empresas serán capaces de ser certificadas y comprobar así que poseen una gestión ambiental eficaz. Se debe comprender que el sistema de gestión ambiental, es decir, la ISO 14001, es considerada una política ambiental que busca la mejora continua de la situación actual del ambiente, fomentando la participación y aportación por parte de sus actores, formando un tiempo de reflexión sobre las actividades, los servicios y los productos que se entregan al cliente. Estas deben ser adecuadas a la naturaleza, la magnitud y los impactos ambientales, dependiendo de las actividades que vayan a realizarse. No es lo mismo hablar de un restaurante a que estemos hablando de un hotel 5 estrellas que tiene todo incluido. Es por ello la importancia de identificar qué metodología es la más adecuada y cómo este tipo de requisitos están alineados con la legislación ecuatoriana, esto para garantizar su cumplimiento. Como objetivo general tenemos identificar las investigaciones ISO 14001 y turismo que existen en el Ecuador, así como los hallazgos de cada uno de estos. Como específicos tenemos describir la importancia que existe sobre la normativa ISO 14001 y su relación con el turismo, así como enlistar los hallazgos relacionados con la certificación ISO y la actividad turística. La investigación tiene un enfoque cualitativo. Se ha decidido realizar una recolección de datos primarios por revisión bibliográfica. A su vez, se ha implementado el instrumento de entrevista a un actor de relevancia en base al método descriptivo por medio de un cuestionario de 6 preguntas abiertas. El turismo se ha convertido en una de las actividades socioeconómicas más importantes para los países en vías de desarrollo. Esto por los ingresos económicos que genera y los empleos que puede producir. En el caso del sector del turismo, se pueden encontrar tanto impactos positivos como negativos para el ambiente, y es la misma actividad turística la que más depende de que el entorno natural se encuentre en un buen estado. Por otro lado, la obtención de estas certificaciones, como lo dice Fernández y Moral en el 2017, hoy en día se ha convertido en una herramienta de marketing para los destinos turísticos alrededor del mundo. Al obtener una de estas certificaciones, se obtiene un mejor posicionamiento en el mercado, demuestra seguridad y garantía para con los futuros visitantes. La ISO 14001, así como otro tipo de certificaciones, son mecanismos con los que los empresarios y autoridades cuentan para gestionar la calidad de los productos y servicios que se ofertan a los turistas, con el fin de mejorarlos constantemente. Por ejemplo, así como lo explica Carrillo en el 2019, el poseer esta certificación supone un incremento en las ventas e ingresos para los hoteles y restaurantes que la poseen. Esto ocurre ya que los establecimientos han optimizado de mejor manera sus recursos, como la energía o el agua. También tienen programas de control y minimizan la generación de residuos, siendo así capaces de encaminarse hacia un futuro sustentable y seguro para sus clientes. En las últimas 2 décadas hemos observado que los diferentes gobiernos del país de cierta manera han hecho campañas para promover el cuidado y manejo adecuado del ambiente, teniendo como base la propia Constitución de la República del Ecuador del año 2008, donde se cuenta con 8 artículos que establecen parámetros de protección para la naturaleza como un ente con derechos. Dentro de estos reglamentos se toma en cuenta también la Ley de Gestión Ambiental del 2004 y el Código Orgánico Ambiental del 2017.
También contamos con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE, que es la encargada de evaluar la competencia de las certificaciones de organizaciones internacionales, ya que se busca que los productos, procesos, sistemas, servicios, personas u organismos cumplan con los requisitos de ley para garantizar la calidad y generar confianza. Para el año 2021, el Ecuador contó con 247 certificaciones, de las cuales solo 200 son válidas con respecto a la ISO 14001, divididas en diferentes categorías de los principales sectores económicos. Lamentablemente, sectores como la hotelería y restaurantes no cuentan con ninguna de estas certificaciones. Así también, según Granda, en el 2016, una de las causas para que las empresas no participen de la obtención de este certificado es que en diversas partes del país no existe una legislación fuerte que castigue a estos establecimientos por la contaminación hacia el ambiente. La finalidad principal de esta certificación, como ya lo hemos visto, es determinar cuáles son los elementos que se deben considerar dentro de las empresas para la protección ambiental, y así se asegura que las actividades que desarrollan dichas empresas se centran en la prevención y la minimización de los efectos sobre el entorno. Se ha tomado en consideración a 4 de las principales universidades del país para revisar sus repositorios digitales y recopilar investigaciones relacionadas con la ISO 14001 y el turismo. Las universidades han sido la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de las Américas, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Tecnológica Equinoccial. Se resaltarán los principales hallazgos de cada uno de sus documentos en un lapso de publicación de 10 años. Se han descartado otros centros de educación superior, ya que la mayoría de sus páginas web al momento de hacer la investigación no se encontraban en funcionamiento, o ya sea porque no se encontró ningún documento relacionado con el tema de estudio. UCE se propone un programa ambiental para consolidar a Mindo como un destino turístico que busca obtener un equilibrio y así también implementar un SGA para obtener respuestas de los requerimientos ambientales. UDLA, Plan de Factibilidad de una empresa auditora y certificadora de calidad y buenas prácticas de turismo de aventura en Ecuador. PUSE, se trabaja sobre el tema energético en el sector turístico para la creación de planes. Así también se evalúa la aplicación de las buenas prácticas en el área protegida del Parque Nacional Machalilla y sus hosterías certificadas. UT, la primera es una propuesta de SGA basado en la norma ISO 14001 para una hostería ubicada en el Cantón Puerto Quito. La segunda también es una implementación de esta norma dentro del Hotel Quito. La tercera es una elaboración de un manual donde se implemente esta norma en la hostería Casa de Simón. Y la tercera es la propuesta de implementación en base a la elaboración de un documento para que se pueda aplicar también en una hostería ubicada en el Cantón Mejía. 6 de los 9 documentos expuestos en este estudio proponen la creación de planes de sistema de gestión ambiental para diferentes establecimientos dedicados a la actividad turística. Por otro lado, tenemos la creación de una empresa auditora, análisis y evaluación del sector y un análisis del desarrollo sostenible en un área natural. Se ve claramente una preferencia a un tipo específico de investigaciones, además de que de manera general se observa un número bajo de documentos realizados en una década, tomando en consideración lo importante que es manejar esta certificación en las actividades turísticas como se había mencionado con anterioridad. A continuación se presenta la entrevista realizada a Javier Lastra, docente de la carrera de turismo de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo usted le definiría a la ISO 14001? De acuerdo. La ISO 14001 es una norma de la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, con el objetivo de armonizar lo que son la implementación de los sistemas de gestión ambiental, ¿no? Que lo que buscan es aportar a un mejor manejo de las actividades productivas en etapa de funcionamiento. ¿Qué importancia cree que tiene la ISO 14001 para el sector del turismo? Bueno, creo que en general la ISO tiene importancia en todos los sectores, porque está orientada o se basa en el principio de mejora continua. Lo que busca es siempre
estar identificando las debilidades, las deficiencias y plantear objetivos de mejora, ¿no? Entonces eso creo que es positivo. En el caso del turismo, creo que se ha aplicado poco, no está tan ampliamente aplicada, hay que trabajar más en ese sentido, de manera que busquen, ¿no?, aportar a la sostenibilidad de las actividades turísticas. Ujú. Y, por ejemplo, ¿en qué sector o en qué actividad usted cree que debería enfocarse estas investigaciones? Bueno, o sea, creo que en todos los, o sea, del turismo, ¿no es cierto? Ujú. Creería que en todos los sectores, ¿no? Porque para el alojamiento también muy importante, donde se genera gran cantidad de residuos, el consumo energético, el agua. En alojamiento y en alimentación y bebidas, pues también otro sector sumamente importante donde se podría aplicar estas normas ISO. Eh, Igualmente por la cantidad de emisiones bueno, sí, de emisiones, de vertidos de residuos que se generan en esta actividad. Podrían ser tres los dos principales subsectores, ¿no?, del turismo, donde se podría trabajar directamente con la ISO, aunque en general se puede aplicar en todos, ¿no? También, por ejemplo, en termas de spa, inclusive los museos, etcétera, ¿no? O sea, Ujú. pero tal vez esos dos sectores como tres los mayoritarios y que mayores efectos generan. El transporte turístico también podría ser importante Ujú. el trabajarlo. ¿Usted cree que sí se necesita como que hacer más de estas investigaciones? Sí, o sea, inclusive plantear en un momento una investigación conjunta, por ejemplo, con estudiantes de ingeniería ambiental y de turismo, ¿no? Para complementar sus conocimientos, porque si Ujú. bien, por ejemplo, en asignatura, ¿no?, con ustedes en gestión ambiental hemos visto algunos conceptos básicos, ahora también el sistema de certificación, pero claro, no terminan siendo expertos tampoco, ¿no? No Ujú. tienen la carga académica que puede tener un ingeniero ambiental sobre el tema, y podría ser importante, ¿no?, el trabajar, hacer estos trabajos multidisciplinares para complementar los dos tipos de conocimientos y profundizar, ¿no?, en investigación, en la aplicabilidad de la ISO 14000 al sector turístico, ¿no? Sí sería importante, ¿no? Sí, efectivamente hay pocos trabajos realizados, incluso a nivel internacional tampoco es que existan demasiados, ¿no? O Ujú. sea, hay algunos artículos que he ido encontrando, que he ido incluso pasando en clases, ¿no?, sobre la aplicación de los sistemas de gestión. Sí, sobre todo se aplican en Ujú. hotelería en su mayoría, Claro. ¿no? Es donde, tal vez porque son sectores más grandes, Mm. principalmente en cadenas, que son quienes también tienen los recursos y les interesa obtener estas certificaciones. Ujú. ¿Y qué beneficios son los que vendrían al poder hacer estas investigaciones? Bueno, al plantear estas investigaciones como beneficios, tal vez identificar las principales medidas que se pueden aplicar en los distintos subsectores o áreas de la actividad turística, y que esto pueda, pues, luego generalizarse o socializarse también como a modo de buenas prácticas, por ejemplo, que puedan ser implementadas en otros sectores, tal vez sin la necesidad de la certificación como tal, por el tema de los costos que puede tener la Mm. certificación, pero sí que demostrar también la viabilidad y la importancia que tiene esto, claro, principalmente por el aporte que hacemos a la conservación, al cuidado del ambiente, pero también por la reducción en los costos, los ahorros que se tienen, ¿no? Y que obviamente eso también redunda en la rentabilidad de la empresa. Ujú. Entonces creo que por ahí podría ser la importancia de seguir investigando en este tema. Ujú. Entonces, o sea, ¿usted cree que por el tema de costos, tal vez la falta de conocimiento, no se hacen tanto estos estudios? Tal vez porque la investigación turística, o sea, desde el turismo, ¿no? La Ujú. investigación turística se ha centrado mucho en otros temas, en otras áreas, ¿no? En el tema del marketing, de perfiles, estudios de mercado, prefactibilidad. Incluso con una estudiante hicimos una tesis, ¿no? Que analizábamos también los trabajos de titulación de algunas universidades de aquí en Quito, y se veía eso, que Ujú. el 50-60% de las investigaciones estaban enfocadas en temas administrativos financieros, ¿no? Ujú. De ahí venía un poco lo que es el tema de territorios, de potenciales, etcétera. Y claro, este sector o esta área ha quedado poco estudiada, entonces sí se abre un campo interesante de aplicar nuevos estudios, desarrollar investigaciones en la misma. Y también, claro, porque depende también el enfoque que tenga cada carrera, ¿no? O Ujú. sea, la mayoría de carreras turísticas, un turismo han tenido un enfoque más empresarial, entonces este tema no ha sido tan importante, ¿no? Tal vez han focalizado más en otros sistemas de certificación de calidad, Ujú. ¿no? Y por eso, sí, o sea, de ahí parte o se podría plantear, ¿no?, el realizar o Ujú. incentivar este tipo de investigaciones para ver la interrelación que existe, ¿no?, entre los temas ambientales y el turismo, que cada vez toma más importancia. Las normas ISO 14001 son certificaciones que forman parte de los sistemas de gestión ambiental, capaz de permitir gestionar de la mejor manera los recursos que posee una empresa. Además,
que el poseer una certificación se convierte en una herramienta eficaz para el marketing de un territorio. Esto permite posicionarse de manera eficaz en un mercado tan competitivo que existe en la actualidad. Los beneficios se ven reflejados en los aspectos económicos y ambientales. Ciertamente, al minimizar los impactos, se desarrolla un sentido de renombre y confianza en el mercado. El Ecuador aún tiene un camino amplio por recorrer en cuanto a las investigaciones en relación con la aplicación de los SGA y aún más si hablamos de la ISO 14001 dentro del sector turístico, ya que existe una preferencia en cuanto a los estudios dentro del sector hotelero por mayoría, siendo también áreas como la restauración que necesitan ser diagnosticadas por el alto número de emisiones y desechos que generan.